Buenas tardes nuevamente. Es un verdadero gozo, es un placer poder estar acompañado aquí con mi cuñado. Respeto mucho a mi cuñado y pues como lo dije en otro programa, él es una persona que conoce muy bien las escrituras. Bueno, tú estás conmigo antes de que yo estuviera, que tú naciste en el Evangelio. Yo no nací en el Evangelio. Se dice nacer en el Evangelio cuando pues nuestros padres han tenido el privilegio de conocer al Señor. Yo no tuve ese privilegio, pero mi cuñado nació en un hogar cristiano donde pues lo que ellos escuchaban era siempre de Dios, comentarios acerca de las escrituras, al cual yo nunca escuché ningún comentario hasta que tuve 18 años. Y fue allí cuando yo empecé a leer la Biblia y me di cuenta de que Dios pues tenía un plan en mi vida. Eso también van a ser otros temas para el futuro. ¿Por qué nací? Porque no es una coincidencia de que yo haya nacido porque mamá y papá pues se juntaron y pues nació fulano de tal o nació no. Nada es un accidente. Todo esto tiene que ver con planes definidos de parte de nuestro Dios. Acuérdense que Dios tiene planes para todo ser humano que nace acá en este planeta Tierra. Así que siempre, Freddy, es un privilegio. Y quiero invitar también, no sé si quieres decir algo al respecto. Continuando con esta entrevista, hermano Rafael, quiero decir algo de la palabra de Dios. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Exactamente. Entonces yo quiero decirle a usted, hermano Rafael, que como dice la Biblia, que todo ojo verá a Jesucristo, pero no todos serán parte del cuerpo de la iglesia de Cristo. Claro. Entonces, ¿qué puede decir usted al respecto de estas preguntas? Bueno, claramente estás hablando allí, eso está en el Evangelio según San Mateo, ¿no? ¿Qué capítulo es? 7, versículo 21. 7:21, donde dice que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad. Obviamente, Dios está diciendo, no todo el que me dice Señor, y de alguna forma también está la respuesta. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de Dios. El que hace la voluntad. ¿Qué es hacer la voluntad de Dios? Es dejar mi voluntad humana, mis deseos, que a veces son deseos que no agradan a Dios, porque tenemos deseos a veces carnales. Y esta carne a veces nos engaña. Creemos que estamos haciendo la voluntad de Dios, pero no es la voluntad de Dios de ninguna forma. Y el pasaje que tocaste, Freddy, habla, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Para hacer la voluntad de Dios hay muchos ingredientes. Número uno, hay que tener a Jesucristo en el corazón, hermano Freddy. Tengo que entregarle mi vida a Jesucristo como mi Señor. Mientras yo no tenga esa ancla, y mientras yo no tenga esa seguridad en mi corazón de que Cristo es mi Señor, nunca podré hacer la voluntad de Dios. El hombre por sí mismo no puede hacer la voluntad de Dios, porque estamos divididos. Somos cuerpo, somos alma y somos espíritu. El cuerpo siempre hace su voluntad. El cuerpo se beneficia de placeres seculares, de placeres que de alguna forma traen una alegría momentánea. Es una paz, diría yo, efímera, que experimentas por un momento, pero de momento vuelves a tener ese vacío, Freddy. El hombre, mientras no se entrega a Jesucristo, tiene un vacío dentro de sí. Porque el hombre no puede saciar el hambre espiritual y el hambre de su alma. Así que yo puedo decir en esta tarde, Freddy, que el que hace la voluntad de Dios, número uno, tiene que reconocer su condición, tiene que volverse a Dios, tiene que aceptar a Jesucristo. Porque si el hombre no acepta a Jesús, nunca va a nacer el deseo. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando yo tenía más o menos 15, 16 años, yo no conocía a Dios. Yo no tenía deseo de buscar a Dios. No había un deseo de hacer la voluntad de Dios. Conocía un Dios superficial. Un Dios que sí, que existía un Dios, pero no lo conocía. Entonces yo no podría hacer la voluntad de Dios. En ese tiempo nunca me sometí a Dios. No fue hasta que, Freddy, tuve ese encuentro con mi Señor Jesucristo, donde mi alma que estaba muerta, cuando vine y acepté a Cristo como mi Señor, entonces nació ese deseo, esa voluntad
de amar a Dios profundamente con toda mi alma, de amarlo a Él, de hacerlo a Jesucristo Señor y amo de mi vida. Entonces pude entender que en una parte de mí que se llama espíritu, que se llama alma, estaba muerta. Creía en Dios, pero no había tenido esa experiencia hasta que vine a Jesucristo y el Señor transformó mi vida, perdonó mis pecados. Entonces hubo ese deseo ardiente de mi corazón de hacer la voluntad de Dios. Así que, Freddy, yo creo que nadie que no tenga a Jesucristo no va a hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios se la hace cuando uno tiene a Jesucristo en su corazón. Correcto, hermano Rafael. ¿Te puedo hacer otra pregunta, hermano Rafael? Otra pregunta. Entonces, como dice la palabra de Dios, hermano Rafael, que usted le puede decir a este precioso público, ¿qué puede decir usted? Que Jesucristo es el camino, es la verdad, es la vida. Nadie viene al Padre sino a través de Jesucristo. Exactamente. Sí. ¿Qué nos puede usted decir al respecto de esto, no? Bueno, tú mismo acabas de dar, Freddy, la respuesta al Evangelio según San Juan, en el capítulo 14 y el versículo 6. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida. Tres cosas súper importantes. Jesús es el camino. El camino para hacer la voluntad de Dios, su voluntad perfecta, es a través de Jesucristo, que es el camino. Podemos entender que el mundo nos plantea diferentes caminos. Hay diferentes caminos que parece que son los caminos que Dios desea para mí, pero son caminos de muerte. Proverbios capítulo 22 y versículo 6, donde habla todas estas cosas. O sea que hay caminos que aparentemente me conducen a Dios, pero son caminos que no conducen a Dios, son caminos de muerte. Pero Jesús dice, yo soy el camino. ¿Cómo puedo saber si estoy en el camino correcto? Freddy, creo que la Biblia es clara. Jesús dijo, yo soy el camino. O sea, solamente Jesús es el camino. Hay otros caminos que aparentemente llevan a hacer la voluntad de Dios, pero que no es lo que Jesús dijo. Hay caminos diferentes, caminos de muerte, caminos de prosperidad económica, caminos de otros dioses, de creer por otros medios. Son diferentes caminos. Pero puedo decirte, Freddy, tú tocaste un pasaje clave, que Jesús dijo, yo soy el camino. Hay un solo camino, que es Jesucristo. Que es Jesucristo nuestro Señor. Ahora, yo soy el camino, yo soy la verdad. En el mundo hay muchas verdades. Cada quien puede tener una verdad. Como dijo mi sobrino ahora, que lo vamos a invitar para el próximo programa, que él dijo claramente que todo lo que lo estamos hablando a través de la Biblia. No son nuestros conceptos humanos o conceptos filosóficos, sino conceptos que están basados y respaldados 100% por la palabra, que es la palabra inerrante, una palabra perfecta en todo lo que está escrito en este sagrado libro, precioso libro. Así que, Freddy, yo soy el camino, yo soy la verdad. Me acuerdo cuando Jesucristo fue llevado hacia Poncio Pilato. Y Poncio Pilato le dice, ¿qué es la verdad? Una pregunta, ¿no? Sí. ¿Qué es la verdad? Jesús nomás lo miró y no le dijo nada. Y eso es lo que el mundo está mirando, ¿qué es la verdad? Jesús es la verdad. Jesús es el único camino. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Hay un solo nombre. Ese nombre es Jesucristo nuestro Señor, el que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. No hay otro nombre. El hombre puede establecer diferentes nombres, diferentes verdades, pero de acuerdo a la Biblia hay una sola verdad. Aquel que dio su vida por mí en la cruz del Calvario, aquel que estuvo dispuesto a amarme de la forma como yo era, aquel que se entregó en la cruz y murió por todo el mundo. Esa es la única verdad. Por eso Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la vida. Yo estaba muerto en mis delitos y en pecado antes de venir a Jesucristo. Estaba muerto. Tenía vida, pero mi alma y mi espíritu no tenían una conexión con Dios, Freddy. Yo estaba muerto, no lo sabía. Hasta que yo vine a aceptar a Cristo y me di cuenta que entonces quería hacer la voluntad de Dios. Se despertó en mí un amor por Dios, una pasión de buscarle a Él constantemente, de amarlo más que mi vida. Pero tuve que tener ese encuentro. Tú me hiciste una muy buena pregunta. ¿Qué le recomiendas a todas las personas que nos están viendo? Que nos están escuchando y viendo. A través de este canal en YouTube. Número 1, volverse a Dios. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, dice el profeta Isaías.
Así que yo puedo recomendarle, y el mejor consejo que puedo darle, a aquellos hermanos que están firmes en la fe, que se afirmen más. El que esté firme, mire que no caiga. Así que mi consejo para aquel que no tiene, que está probablemente confundido por algún viento de doctrina diferente, por alguna otra teología, por alguna otra situación, y estás confundido en tu mente, mi consejo es que busques a Dios. Vuélvete a Jesucristo. Puedes leer la Biblia en tu casa. El Evangelio según San Juan, capítulo 14, verso 6, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el que te da vida eterna, Freddy. Ahora yo puedo decirle a la audiencia que tengo vida eterna a través de Jesucristo. Tengo vida acá abajo y vida en abundancia, y tengo una vida eterna que mañana, cuando Dios me llame a su presencia, cuando salga de este cuerpo, mi alma y mi espíritu, iré a la presencia del Señor. Es lo que dice el apóstol San Pablo, que estar ausente del cuerpo es estar presente al Señor. Presente al Señor. No habla de mi condición física, habla de mi alma y de mi espíritu. Así que, Freddy, Dios lo que nos ofrece es salvación y vida eterna. Pero nadie va al Padre si no es a través de Jesucristo. Porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Tres cosas importantes. Jesús es el camino. No hay otro camino, como lo dije anteriormente, y vale la redundancia, hay miles de caminos que no te llevan a la vida eterna, te llevan probablemente a la perdición. Pero sí Jesús te ofrece salvación y vida eterna, Freddy. Amén, fue una muy buena pregunta. Amén, muchas gracias. Así que, como siempre, vamos a despedirnos, Freddy, y vamos a volver en el próximo programa. Muchas gracias, tenemos una pregunta pendientes, así que pues, Para Dios les bendiga, es un privilegio tenerlos, y nos despedimos hasta el próximo programa. Felicidades a todos. Muchas gracias.